Estábamos hablando, buenos días de nuevo, 8:40, 7:40 de la mañana, y es el momento de empezar nuestra tertulia de lujo. Hoy con don Mario Noya. ¿Qué tal está usted, don Mario? Muy bien, don Luis. Don Iván Vélez. Muy bien, muy buenos días. Don Marcos de Quinto, muy buenos días. Muy buenos días. Luego hablaremos pues de algo donde don Marcos de Quinto nos puede proporcionar información de primera mano, y que es importante, la manifestación del 20 de octubre, y también don Iván Vélez nos puede proporcionar información de primera mano, manifestación del 20 de octubre para pedir elecciones generales ya. Pero antes de eso, bueno, estábamos hablando fuera de micrófono del Congreso Hispanista, Hispanidad Cartagena 2024, que se ha celebrado allí en Cartagena, y en el que estuve el viernes. Y la verdad es que comentábamos con auténtico asombro qué impresionante labor está haciendo la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que ha montado en nada de tiempo, porque es una asociación que nació, pues yo creo que el primer año, el 2020, el primer año de la pandemia, y en nada de tiempo ya tiene delegaciones por toda España, por toda Hispanoamérica. O sea, es una cosa brutal, y organizan, pues no sé si cada semana 4 actos distintos en distintos sitios. Esto de las redes es una maravilla, pero aparte, pues que son un grupo de gente encabezado por Ángel Benzal, impresionantemente dedicados a la tarea. Y allí estaban en el Congreso Hispanista pues todos los sospechosos habituales, desde Marcelo Gullo, Patricio Lons. Bueno, es una cosa que me quedé asombrado de la capacidad de convocatoria. Jugando España en Murcia, en la jornada del sábado, que creo que era la de clausura, había 500 personas escuchando las alocuciones. Es una cosa realmente brutal. Pero bueno, vamos con los temas del día, de la semana, del mes. Está estallando la corrupción de Pedro Sánchez. Comentaba antes en antena que Pedro Sánchez es especialista en absorber los golpes. Sale una noticia que le afecta, aguanta ahí el tío a pie firme, y al cabo de 15 días, como todos tenemos memoria de pez, ya estamos en otras cosas, ¿no? Pero en este caso concreto lo tiene un poco difícil, porque es que no es una noticia cada 15 días, son 8 noticias al día sobre distintos aspectos de la trama. A mí lo que más me ha gustado de lo que ha salido hoy es lo del Porsche de Aldama aparcado a la puerta del ministerio. ¡Eso es poderío! No. Vamos, no sé cómo ven ustedes la capacidad de Sánchez para poder encajar todo lo que está saliendo, pero se le están poniendo las cosas muy cuestas. Sánchez encaja eso y lo que le pongas por delante. Es más, yo creo que a veces juegan al fuego graneado precisamente para que no sepas con qué presa quedarte, ¿no? Es un gobierno que está fundado en la corrupción. Esto lo dijo muy bien Cayetana Álvarez de Toledo. Yo no sé si había empezado, de hecho, la legislatura o si era cuando estaban negociando las alianzas. Está fundada en la corrupción. No hay mayor corrupción que pretender gobernar con tipos que han perpetrado un golpe de Estado para dinamitar el orden constitucional de ese mismo país, y con los asesinos de socialistas vascos. Es que está gobernando con esta gente. Solo por eso está gobernando. Entonces está fundado en la corrupción. Por no hablaros de que esto no han sido nunca consecuencias no deseadas o males menores que hay que atender porque el gobierno es así. Es que la izquierda siempre tiene en mente generar un sistema de asistencialismo, y eso descansa en la corrupción. Entonces, esto es lo más normal del mundo. ¿Os acordáis de Felipe González, el estadista Felipe González? ¿O se nos ha olvidado lo que era? El pozo de corrupción que era eso, que vaciaron hasta la hucha de los huérfanos de la Guardia Civil. Sí. Hay una cosa muy interesante, que es la vinculación entre la izquierda y el crimen organizado. Históricamente ha habido esa vinculación, sobre todo en Latinoamérica, y el problema es que hemos pasado de vinculación entre izquierda y crimen organizado a identificación. Si vemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, ya donde no es que haya una vinculación con el crimen, es que el propio cártel de los soles
según Estados Unidos, ellos son los cabezas del crimen organizado. Vemos el tema en México, que es muy preocupante lo que está pasando con el cártel de Sinaloa y el gobierno mexicano, o vemos, por ejemplo, el caso en Brasil, entre Lula y todo lo que es el crimen, o el juez Moraes, que realmente lo ampara. Cuando vemos el caso de España, no está pasando ninguna otra cosa muy distinta de lo que estamos viendo que sucede en esos otros países, porque existe esa vinculación entre el crimen, que es lo que en estos momentos está saliendo a flote, y lo que es la izquierda y lo que es el sanchismo. Y de hecho, yo creo que de alguna manera tratan aquí, de una manera un poquito más de aprendiz de tirano, pero de replicar el modelo. ¿En qué consiste el modelo? Primero, no solamente estamos aquí para llevarnos lo crudo, sino además con el dinero de todos vamos a empezar a comprar nuestra impunidad. ¿Y cómo lo compramos? Mediáticamente me protejo porque yo en estos momentos pago determinados medios para que no hablen de lo que pueda estar sucediendo y los acallo. Y por otro lado, pues lógicamente me hago con las instituciones que son las que tienen que vigilar lo que yo hago y de esa manera consigo mi impunidad. Y lo mismo que ha sucedido en Venezuela o lo mismo que podría estar sucediendo en México o en Brasil, pues simplemente aquí se está tratando de hacer ese modelo donde la izquierda se alía con el crimen organizado. Yo creo que ese es más o menos la línea común y hay que denunciarlo, hay que decir basta ya y hay que pararles los pies. Bueno, yo añadiría a lo ya dicho. Perdona, y una cosa última, perdona, Iván, que nos damos cuenta de esa vinculación, por ejemplo, cuando se desmantela la unidad de la Guardia Civil que protege el narcotráfico en la zona sur de Andalucía. Entonces llega un momento en que dices, estas cosas ya no es simplemente que si las mascarillas, que eso parece casi de pitufeo, sino realmente todas las cosas que se están produciendo y que son muy preocupantes. Perdona. No, yo por completar el retrato este negro casi que estamos trazando, yo añadiría luego políticas de subsidio y políticas de regularización que de algún modo, aparte de comprar gran parte de la prensa, aparte de intentar colocar gente suya en todas las instituciones, aunque se resiste un poco el Poder Judicial de momento y esperemos que aguante, pues esta política de bonos constantes y de regularización tiende a crear una especie de bolsa de votantes cada vez que se va a ir ampliando más por ese lado y que perpetuará de una manera democrática, claro, los votos, ¿no? Cautivos, su estancia en el poder. Entonces la situación es fea, porque por ejemplo ayer salió toda esta forma de afrontar el problema de la vivienda, que por cierto creo que llevan gobernando ya unos cuantos años, que es sorprendente que te manifiestes contra tus propias políticas, pero aquí cabe todo, es casi esquizofrénico el asunto, ¿no? Claro, solucionarlo todo con bono joven, con bono a la vivienda, en vez de ir a la creación de empleo y a que cada uno pueda desarrollar su trayectoria vital, por decirlo de algún modo, pues va en ese sentido, en el tener un voto cautivo, que si le añades los 500.000, que parece ser que podrían ser 700.000 regularizados, pues en el momento oportuno esos medios regados con dinerito público le recordarán al regularizado que lo es porque el socialismo se lo ha permitido. Pero a ver, me dicen ustedes, o dice don Marcos, no, es que tal, controla todas las instituciones. Pues para controlar todas las instituciones no ha podido evitar que la Fiscalía ayer informe en contra de la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado, porque es tan estúpida la querella que ni un fiscal dispuesto a corromperse el servicio del poder sería capaz de firmar. La excepción que confirma la regla. Pero luego tenemos a una serie de jueces que están investigando a Sánchez y que, oiga, ahí siguen, por mucho que él intente controlar todas las instituciones. Y tenemos a una serie de tribunales que, por mucho que ha aprobado una ley de amnistía, pues le han dicho... Pues ¿Dónde no... sigue Griñán, don Luis? Sí, no sé, habrá que preguntarle a Juanma Moreno Bonilla, que decía que no tenía interés en verle en la cárcel, ¿no? ¿Qué pasa con la FAFE? Sí, pero quiero decir, Luis, que todavía no lo ha conseguido, porque uno de los temas que pretendía hacer con el control del Consejo General del Poder Judicial era al final el nombramiento de jueces. No ha sucedido, afortunadamente, y afortunadamente seguimos teniendo unos jueces que son, por decirlo así, el última frontera que tenemos para defender nuestra democracia, pero estaría encantado de hacer en estos momentos Sánchez lo que ha prometido hacer AMLO, que es en 2 años se dan de baja todos los jueces y ya los nombran pues a través de... El pueblo. El pueblo quiere decir aquellos que el cártel de Sinaloa permita que se presenten como jueces y si no, pues oye, los decapitan como ha sucedido recientemente. A ver, es que esto es un no parar. Noticia de última hora en El Confidencial. Un banquero de Andorra, concretamente
el dueño de la banca privada de Andorra, BPA, Higini Cierco, ha pagado al menos 300.000 euros a un empresario y una periodista de las cloacas del PSOE involucrados en la campaña contra jueces, fiscales y periodistas. Esto es un no parar, De Andorra. señores. De Andorra. De Andorra, Fíjate tú por caramba. dónde. De Andorra, de donde son los youtubers, de donde son fiscalmente los youtubers, ¿no? Fíjate, no hay acto de patriotismo mayor que poner tu dinero a buen recaudo fuera lo digo de verdad. Es cuando te dice, perdón, mira, don Luis, cuando eres multimillonario. Me dices que David Sánchez es patriota. No, Los Puyol, patriotas por esto que voy a españoles. decir, no hay ningún gesto Misales. de patriotismo mayor que decir, yo que soy multimillonario, me voy porque mando esta señal de alerta a los sitios donde se decide y tú dices, a ver si así consiguen cambiar la deriva económica de estos sitios. No te dejes robar, es un primer... Hay otros métodos, Mario. Lo que Ese es buenísimo. Marcos poniéndonos el espejo de la financiación singular. Menudo problema, tío. Menudo. No, otra cosa. Es una forma de evidenciar. Hombre, vamos a ver, claro, pero fíjate, y luego de nuevo, o sea, a estos hay que reprocharles la hipocresía y hacer sangre con eso. Pero en las cuestiones, por ejemplo, vamos a ver. ¿Tú estás en contra de alguien que tenga viviendas? No. Ni mucho menos. ¿Estás en contra de que el Gran Wyoming haga un drama social sobre la vivienda y entreviste el otro día a una niña que no tenía dónde vivir y tiene más casas que Idealista en Madrid? Sí. ¿Bien? Entonces sí, a ese le dices, no, te voy a decir cualquier cosa menos guapo, pero... Lo que indigna a Mario es que dices, yo doy dinero para el Domun, pero si luego veo que el dinero que he dado para el Domun se lo gastan en prostitutas, en cocaína o se lo llevan a República Dominicana, entonces digo, oye, a tomar con perdón, exacto. Voy a decir una expresión, a tomar por donde sea el por retambufa. Este es el tema, exacto, es así. Y por cierto, por volver a lo que ha dicho antes Marcos, que es muy importante, porque de nuevo te dicen, oye, es que esta gente se calienta por las mañanas, Luis los provoca y se calienta. El crimen organizado y la izquierda. El crimen organizado y la izquierda. Si veis además los referentes que tienen esta gente, los referentes expresos. O sea, vamos a ver, aquí ha habido gente en el gobierno que ha querido, que ha loado a Argentina, la Argentina kirchnerista, como modelo. Como modelo. Ese sitio donde asesinaban fiscales horas antes de que compareciera ante el Congreso de la Nación para denunciar los apaños de la presidenta de la República con la República Islámica de Irán. Fijaos, es que siempre salen los mismos países, siempre. Venezuela, el cártel de los soles. ¿Qué tenemos aquí? Marruecos. Habrá que hablar un día de esa fascinación que sienten nuestras élites por un país que no produce nada. Nada. Y resulta que tienen muchísimo ¿Cómo dinero. que no produce nada? Oiga, pregúntele a los de las narcolanchas. Produce lo que produce. Por eso que estamos Marruecos produce cosas, don Mario, no sea usted. Términos. Que los controles fitosanitarios sean más relajados no quiere decir que no produzcan. Estamos de broma. Estamos de broma. ¿Marruecos qué produce? A ver, decidme. Marruecos, por ejemplo, produce productos agrícolas excelentes. Fíjate. Con controles más relajados que los españoles. No. Vamos a ver, lo que siempre hemos dicho con respecto a Marruecos es que hay Grupo de Puebla se llama Grupo de Puebla o Cártel de Puebla. Es que estamos luego, es que les vincula con ese todo. giro argumental Rusia... me despista usted. Yo también. No, porque estábamos hablando de la vinculación, de la vinculación de la izquierda con el crimen organizado y con los regímenes menos presentables del planeta. Y resulta... Pero céntrate en el mapa que nos haga un giro dramático. Hay que hacer fuego graneado, que si no... Bueno, pues fuego graneado, exclusiva de Rubén Pulido en Gaceta. Alarma en Canarias ante la llegada de inmigrantes ilegales desde zonas de alta radicalización islámica. Sirios, pakistaníes, iraníes y bangladesíes han llegado en las últimas semanas. Desde Siria, Pakistán, Irán y Bangladesh llegan a Canarias. O sea, ¿cómo será el efecto llamada que un tío de Bangladesh te llega a Canarias? No está mal. No, con Canarias tenemos otro problema. Y con
la manera que tiene la sociedad canaria de interpretar la realidad. A veces, ¿qué queréis que os diga? Sí. O sea, además os dan ganas de decir, bueno, ¿y qué queréis? Que voten mejor, eso que tendríamos que decirles. Pero otro tema importante, ha ido recientemente a Italia, concretamente al Vaticano, ha ido Sánchez y se ha entrevistado con el Papa. ¿Por qué no se entrevista con Meloni y le cuenta a Meloni lo mismo que le comentó a Feijóo de cómo se para en estos momentos la inmigración? Bueno. Tendría que haber aprovechado y haber recibido algún consejito de Meloni, ¿no? Es que en este caso yo creo que la sintonía con el Papa es muy superior a la que pueda tener con Meloni, eso es evidente, ¿no? Porque la visión que tiene, ahora que acabamos de salir, ya enlazando un poco con lo que decía Luis del Pino al principio, con estos fastos hispánicos que acabamos de celebrar, es que la visión que tiene la hispanidad del Papa y iba a decir Zapatero, fijaros ya los lapsus a dónde pueden llegar, y Sánchez pues se asemejan bastante, ¿no? Entonces, por dar otra interpretación, aparte de la criminal que se está exponiendo esta mañana aquí, es que la izquierda española en gran medida considera a España una especie de error histórico. Entonces no podemos pedirle pues que haya una idea unitaria, no podemos pedirle un encaje más o menos potable con el pasado, no podemos pedirle que no sean maurófilos, que no estén atraídos por todos aquellos negros legendarios tiránicos de Hispanoamérica. Entonces yo creo que el problema, aparte, sin negar luego las conexiones criminales que evidentemente están saliendo, lo de Morodo es un verdadero escándalo, lo que salió ayer, bueno, es que también la visión es compatible y eso también marca mucho la pauta. Sí, pero el escándalo, hablando de lo de Morodo, el escándalo ya no son los comportamientos delictivos individuales de las personas, sino los comportamientos de las instituciones con determinados delincuentes. Es decir, lo de Morodo, el haber hecho el apaño que ha hecho la agencia tributaria con Morodo es impresentable, pero lo mismo que es que la agencia tributaria el apaño que está haciendo con el hermano de Sánchez. Buah. Entonces, a mí el hermano de Sánchez como delincuente, pues me parece, yo creo que a lo mejor es un aficionadillo, de medio un pardillo. pelo, sí. Pero para mí lo que es indignante es el comportamiento de la agencia tributaria, porque yo al hermano de Sánchez me da absolutamente igual, pero la agencia tributaria, que la pagamos entre todos, hay que exigirla un mínimo de decencia y un mínimo de tratar a todos los españoles por igual. Y eso sí que no tiene, porque son gente que está cobrando un sueldo público precisamente para hacer de un país serio. Y que la agencia tributaria no sea serio es imperdonable. Que el hermano de Sánchez no sea serio me da absolutamente igual. Sí. Que pague las consecuencias de no serlo. Pero la agencia tributaria sí que hay que pedir unas responsabilidades muy serias. Peor aún, ¿os acordáis del documental este que se hizo sobre las prácticas de la agencia tributaria que no quisieron emitir en ningún sitio y que el tipo lo regalaba para que la gente viera el estado de terror en el que vive todo aquel que sufre una agencia que se supone que está para servir a la ciudadanía como todo organismo público? Entonces lo que dice don Marcos está muy bien tirado. Es decir, tú no puedes implantar un régimen literal de terror entre el contribuyente y que digas con todo el cuajo, uy, a este no le hemos empitonado porque estábamos a otras cosas más relevantes. Y lo de Morodo es especialmente grave porque si hay algo que no puedes perdonar es a un funcionario, a un diplomático, perdonarle fechorías. Si tú estás haciendo un servicio público, tu cargo es público, tú eres una representación del Estado en el extranjero y vienes y dices que estás apandando y te voy a perdonar, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Usted ha pagado ya el IVA trimestral, don Mario? Pues eso, pues no se despiste, yo tampoco. No, porque es verdad, cualquier autónomo, aquí como mínimo hay dos, no sé, al otro lado de la mesa con los que serán autónomos. Los que pagamos autónomos, como te descuides, pues tienes un problema y no puedes decir que eres familia de nadie porque te va a dar igual. Entonces, aquí lo que llama mucho la atención es que el autónomo normal, el que de verdad crea mucho trabajo en España, porque es que es verdad que es un sector amplísimo, ¿no? Vive en una especie de terror ante cualquier anomalía, cualquier cruce de factura rara, y luego te encuentras con los de los misales, por volver un poco a lo de antes. Beatificados incluso por Illa recientemente, porque al cabecilla del clan lo recibió el otro día y ha recibido a todos, a Torra, a toda esa gente, ¿no? Y luego del hermano Sánchez, es que es una cosa verdaderamente de casi de la escopeta nacional. Es un auténtico escándalo. Ojo que el hermano de Sánchez es tan heavy metal que a mí me extraña que eso sea algo del hermano de Sánchez. Bueno, a mí me extraña que lo del hermano de Sánchez sea del hermano de Sánchez, que lo de la mujer de Sánchez sea de la mujer de Sánchez, que lo del
no sé, guardaespaldas Koldo sea del guardaespaldas Koldo y no de Sánchez. Vamos a ver. Ábalos. Por cierto, Aquí solo hay uno que se llama El Uno. Pausa publicitaria y seguimos. Estamos comentando que estas tertulias Ollendorf pues quedan muy bien. Uno dice una cosa, otro contesta con otra cosa que no tiene nada que ver. Transmite mucho todo. No, eso no es verdad. No son Ollendorf porque están tiradas. Lo que pasa es que luego cambia. Que hay cierta dispersión geográfica. Dispersión geográfica. Bueno, y fuera del micrófono todos decían, pero hemos venido aquí a hablar de nuestro libro. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que don Marcos de Quinto tiene un poemario que don Mario Noya... No, íbamos a hablar del libro de Iván Vélez. Íbamos a hablar bueno, pero don Mario Noya dice que es un poemario No, excepcional. O no, sea, no, yo, es que yo me esperaba que usted fuera cualquier cosa, hasta socialista, pero poeta. No me cambien la imagen, que eso destruye mi imagen. Oye, no. Bueno, Hablemos del de Iván Don- Oye, pero don que Iván de verdad Vélez tiene digo, un libro que acaba de salir, por cierto, ya me lo estoy a punto de acabar y es excelente, que es La conquista del Perú en busca de fama y fortuna. Interesantísimo y lleno de datos que yo desconocía personalmente. Y luego don Mario Noya tiene el libro gordo de Petete, que es el que siempre le ha gustado, ¿verdad? Voy por la 10ª edición. Libro de cabecera, ¿no? Pero el libro de Iván Vélez, porque tenía obligación ya de entregarlo definitivamente, porque podría todavía haber seguido y seguido y seguido. Era interminable. Es verdad, sí, la verdad es que sí. A veces los encargos estos tan duros que te hacen te Pero permiten cortar. una segunda edición le metes 50 páginas más. Es que son asuntos infinitos, es decir, el mundo hispánico, por ceñirlo ya o darle un radio más amplio, es que es, bueno, como además tenemos unos archivos que son maravillosos, como tenemos una cantidad de documentación abrumadora, donde está todo, donde está la grandeza, la vileza, la emoción, la épica, todo, pues yo creo que La cutrez. La cutrez. Es un mundo que lo tiene todo, es un mundo en sí mismo, ¿no? El mundo hispánico, lo que hizo España, que es pues construir una civilización, así de claro, y la verdad es que disfruté bastante escribiéndolo y sí, habrá que hacer algo en el futuro. Pues tuvimos, precisamente en la jornada en la que yo estuve en este congreso hispanista, tuvimos un interesante intercambio sobre el famoso tema de si las leyendas rosas están justificadas. Y yo sostengo la tesis de que, hombre, después de tantos siglos de leyenda negra, tampoco está de más que nos demos un chute de moral diciendo, pues no, o sea, no solo no hicimos las cosas muy mal, sino que las hicimos infinitamente mejor que cualquier otro imperio de la historia, excepción hecha quizá del romano, que era como el nuestro, un imperio integrador. Sí. Y por tanto a mí no me escandaliza la leyenda rosa, que alguien exagere las cosas, porque salimos de una relación tóxica, la relación de quienes han estado ahí maltratándonos con eres una basura, todo tu pasado es asqueroso, tienes que pedir perdón, no vales nada sin mí, o sea, el maltratador típico, ¿no? Sí. Y entonces me decía Capitán Perú, que es un youtuber especializado en temas de historia, muy bueno, me decía, no, pero es que lo que no podemos hacer es dejar de reconocer las cosas malas. Efectivamente tenemos que reconocerlas, ¿no? Pero me puso un ejemplo curioso, que era el de, por ejemplo, pues todas las barbaridades que hizo el hermano de Pizarro, que era un auténtico hijo de su madre y tal, y al final pues tan malo era que acabó con la cabeza cortada y le ajusticiaron y le pusieron la cabeza en una pica. Y digo, bueno, pues me estás dando la razón. Es decir, España no es inmune a la aparición de hijos de mala madre, pero ¿cómo reaccionó España? Cortándole al final la cabeza a ese por hijo de mala madre y poniéndola en la cabeza de una pica. Luego entonces España reprimió ese comportamiento execrable. ¿Tiene que pedir perdón España porque un tío al que se castigó hubiera tenido comportamientos execrables? Por supuesto que no, ¿no? No, además, ese Gonzalo Pizarro al que se refiere. Sí. Gonzalo Pizarro se erige en poco menos que en rey del Perú. Incluso adopta símbolos, que es muy interesante. La simbología es la misma, que compartían un mundo simbólico idéntico, como es lógico. ¿Qué le ocurre? Pues que efectivamente se ha justiciado. Compárese con cómo se trata a los traidores a la nación en la actualidad. No voy a dar nombres que todos ustedes tienen en la cabeza. Y no han perdido la cabeza, ni el pelo, por cierto. Entonces, ¿hubo excesos? Sí, pero es que nadie lo puede negar. Sí que hay algunas se pasa de frenada alguno cuando dice que no hubo esclavitud, sí la hubo, pero la había en todo el mundo y de una manera muy diferente a otros contextos. Y es cierto, por ejemplo, ese señor se rebela y es decapitado. Y luego yo en el libro lo que he tratado de buscar es el equilibrio, y se encuentra fácilmente el equilibrio. ¿En qué sentido? Si uno analiza las
órdenes, las instrucciones que da el rey a los virreyes, ahí están todas las claves. Es decir, ahí te das cuenta que es una sociedad estamental, como es lógico en el siglo XVI, y el rey le dice al señor indígena, por ejemplo, si fuera Mario Noya, cuidado, no maltrates a los indígenas, pero es que al señor castellano, que sería en este caso Marcos, tú tampoco. Es decir, son unos estratos que tienen que mantener su poder, pero con unas reglas. Y alguien dirá, para ir al hipercriticismo, bueno, claro, pero se cumplían. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Oye, por la autopista pone 120, y la gente se pasa de 120 veces, y al que lo pilla. Sí, y es que es la estupidez del presentismo. O sea, tú puedes en estos momentos analizar el pasado diciendo, y eran machistas. Bueno, pero es que eran machistas todo el mundo. Claro, bueno, efectivamente. Están comentando. Y luego he encontrado un dato precioso, porque lo de Gonzalo Pizarro es interesantísimo, en el sentido que él configura una corte. Y me recuerda un poco al general Kurz cuando van a la selva a buscarlo. Hay una imagen muy bonita. Y cuando va el enviado del virrey, curiosamente Gonzalo Pizarro utiliza argumentos casi actuales. Oye, que es nuestro oro el que está llegando allí, el que está financiando a la corona. Y le dice el enviado del rey. Dice, mira, además esto es literal, ¿eh? Dice, con lo que dais vosotros, de plata o de oro, el rey no tiene ni para sebo y leña en sus cocinas. Es decir, la cantidad de oro, que ahora está todo el rollo este del oro, bueno, está ahora y siempre, aunque el oro ahora viene lo de Delcy. Claro, ahora viene por otras vías, La cantidad de oro era muy pequeña en comparación a todo el volumen económico que movía el Imperio Español. Y yo creo que con eso se neutralizan leyendas rosas y negras. Es decir, como tenemos tanta documentación, vayamos a ella. Exactamente. Y mira, acaba usted de decir que uno de los... Fernando VII. Exactamente. Mira ella. Mira la documentación existente. Mira ella. Yo tenía una imagen de Fernando VII, la de todo el mundo. Ahora ya tengo otra. Me ha costado el proceso. Querido oyente, escucha usted, don Iván Vélez. Usted también puede deshacerse de la leyenda negra sobre yo lo reconozco. Don Luis del Pino es el máximo exponente del revisionismo histórico, para bien. Y todos somos revisionistas porque todos tenemos que incorporar todo aquello que aflore a nuestra realidad. Uno de los detalles que más me ha llamado la atención en su libro, a cuenta de esto, de que de vez en cuando efectivamente se escucha eso, es que los conquistadores españoles machistas, no sé qué. Hombre, pa' machista, el Inca que cogía cuando escupía, no escupía al suelo ni a una escupidera, escupía en la mano de una señora que iba a su lado para recibir los escupitajos, y detrás iban más señoras que tenían la obligación de ver si se le había caído un pelo de la cabeza al Inca, cogerlo del suelo y comérselo, para que nadie pudiera usar esos pelos del Inca para hacer hechizos contra el Inca. Ese tipo de sociedad fuimos es que es un mundo, a sustituir. Claro, es un mundo. Y luego además, no me quiero extender mucho, pero un par de pinceladas. Los problemas enormes que tenía la poligamia y la cantidad de hijos que tenía Huayna Capac, por ejemplo, tuvo muchos, ¿no? Claro, las luchas entre ellos eran a muerte. En el mundo español la cosa estaba más regularizada, había pugnas, pero no de esa escala. Y por cierto, he de decir también, para aumentar el nivel de contradicción, porque ahora hemos tenido a AMLO y a Sheinbaum en México, pero no descarto que nos surja un AMLO peruano pronto y empiece a decir lo mismo. Por lo tanto, yo ya aporto ese pequeño dique. Los hijos, los descendientes de Huayna Capac, que es el padre de Atahualpa y demás, todos ellos recibieron una paga vitalicia haciendo valer su linaje y ser de la estirpe imperial. Entonces, quiero decir que la cosa es como los descendientes de Moctezuma recibieron títulos nobiliarios, y de hecho, con el correr del tiempo, uno de los descendientes funda la Guardia Civil, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención, y ya paro de hacer propaganda del libro, es que esos señores se agarran al ejemplo de Pedro Moctezuma. Es decir, de algún modo se interconectan con la nobleza mexica para decir, oye, que nosotros también somos del mismo nivel. Es decir, merecemos títulos nobiliarios como le habéis dado a los descendientes del derrotado Moctezuma. Así es, y esto demuestra que el Imperio Español era integrador. No era, como dice don Marcos, no era democrático, no era feminista, no era ecologista, no podía serlo, como no podían llevar un teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Y con el presentismo, el primer drama de... La leyenda rasa se puede compartir diciendo, evidentemente tú estarías incómodo en esa sociedad como lo estarías en la de hace 60 años. Es decir, eso lo tenemos que tener todo muy presente. Vives en tu tiempo, estrictamente hablando. Estarías incómodo a no ser que fueras el Inca. Exacto. Y luego, lo que sí que produce ahí una tremenda paradoja es que las naciones que al final se acabaron segregando existen porque existió España allí. Claro. Pero además en todo tipo, en las delimitaciones que tienen actualmente las naciones, y
lo excepcional que es el fenómeno de la lengua española. La lengua española, lejos de imponerse, se la imponen ellos después de que nos vayamos nosotros, porque dicen, habrá que hacer país y tendremos que tener una lengua común. La gente de verdad que no sabe que no hablaba español nadie en las zonas indígenas, porque la Iglesia, otra cosa que no se sabe qué hacer, hay gente que se lo reprocha y otros que se lo agradecen. La Iglesia predicó en los idiomas indígenas y de hecho los idiomas indígenas existen porque la Iglesia los codificó, les dio su gramática, etcétera. Y había gente que decía, oye, esto lo hacen precisamente para que se convirtiera ella en la intermediaria entre las masas indígenas y los poderosos. En Perú, me parece que lo comentó en la conferencia Capitán Perú, el 80% de los peruanos hablaban quechua en el momento de la independencia. Claro. Es después de la independencia cuando se impone el español y al final hoy lo hablan el 10% de los peruanos. Y de hecho, por ir a otros temas polémicos, el tema de la minería, ¿no? Que es, bueno, yo buscando documentación encuentro pues que la corona coloca una especie de oficiales a pie de mina para explicarles los derechos que tienen. Vuelvo a ponerme... los salarios superiores a los Los alemanes. salarios, efectivamente. Y vuelvo a ponerme ya con todas las reservas. ¿Quiere esto decir que hay un paraíso? No, pero es que, como decimos aquí todos, es que el paraíso existe, alguien vive en él. Es absurdo, ¿no? Cuando alguna vez me han dicho, es que la gente trabajaba en las minas en unas condiciones, y digo, pues trabajaban en las minas en las mismas condiciones que en las minas de Almadena aquí en España. Claro. Oiga, eso, por ejemplo. O sea, en unas condiciones lamentables, y luego otra cosa pero mejores que en otros lugares del mundo. Mejor que en la actualidad los que están en las minas de litio en África. Probablemente. Por ejemplo. Y luego otra cosa con respecto al presentismo, que este es un debate interesantísimo. Su libro es una... el presentismo no, el revisionismo, perdón. Es una prueba de que el revisionismo es necesario en ese sentido. Es decir, en el sentido de que si nos han dicho que esto es una cosa y se demuestra que es otra, hay que admitir la reformulación y el análisis de lo que hubo. Es que al que se le ocurrió utilizar el término revisión como una crítica de la historia, imaginaos, ¿no? Claro. Eso eran los comunistas, el revisionismo. Claro. Estaba muy cargado porque se hacía en términos históricos solo para descalificar a quienes negaban la Shoah y tal, ¿no? Y entonces a partir de ahí se hacía... Pero fíjate qué aberración decirle a un historiador, oiga, que usted está revisando la historia. ¿Y qué voy a hacer? Que es su obligación, claro. Si no es un dogmático. Es un dogmático, entonces Fernando VII se acuña su imagen hace, yo qué sé, por ejemplo, 100 años y ya es inmutable. No. Hay que ir a los documentos. 2 de mayo, que nos han vendido siempre, que fue un alzamiento popular espontáneo de los madrileños. Pues oiga, si hay 3 cartas de Napoleón que ahora se pueden consultar en internet diciendo que no, que tiene pruebas de que quien ha organizado el 2 de mayo fue la gente de Fernando VII, pues habrá que revisar el concepto tradicional, ¿no? Digo yo. Es que tiene que ser así. Es que la historia se hace con los documentos que hay en el presente. Yo siempre digo la misma caricatura, que no te metes en la máquina del tiempo y vas al Perú a ver qué ocurrió. No, es con lo que te llega aquí a la mesa, entre comillas. Tú puedes ir hilando las cosas. Sí, pero tiene una suerte, don Luis del Pino tiene una suerte tremenda porque se puede ser revisionista con Fernando VII, pero tú tratas de ser revisionista, por ejemplo, con Francisco Franco y puedes seguir en estos momentos no se puede ir a la cárcel. Exacto. Es decir, oye, que hizo la Seguridad Social o algo así, cuidado. Sí. Es decir, menos mal que estamos con Fernando VII. No, eso no se puede, pero aquí sí se puede. O con el PSOE. No, el problema es que están criminalizando el pensamiento. Es que sí. Y la expresión. Bueno, criminalizando la verdad, ya ni siquiera pensamiento. Me han contado que hay un documental por ahí en ciernes sobre el PSOE bastante interesante. Me ha llegado por ese programa. Cuente. No lo sé, me ha llegado un rumor, una banda de locos. En noviembre. Esperemos que para el 25 de noviembre pueda ser estrenado. O sea, que me ha llegado por Carlos Saura y un documental sobre el PSOE. Sobre el PSOE, donde intervienen, pues bueno, sobre todo es una conversación entre Juan Carlos Girauta, Javier García Isaac, salen muchas otras personas y tal, y es un testimonio de la realidad que es el PSOE entre el 31 y el 36. Javier García Isaac, que escribió La historia negra del PSOE. La historia criminal del PSOE. La historia criminal del PSOE. También hay una historia del PSOE escrita por Juan Carlos Girauta, y que es un libro descatalogado, pero encontrado, ¿no? Yo lo tengo. Y bueno, la música es del compositor Juan Antonio Simarro y la dirige Carlos Saura. Pues yo a esa gente que lo ha pergeñado les voy a hacer una propuesta, espero que no la rechacen. Sobre una cosa que viene un poquito después, justo antes de la transición. A ver si hablo con esa gente
y los convenzo. Bueno, hablamos un poquito de algo que pasó ayer y que a mí me parece de una gravedad extraordinaria, y precisamente preguntamos a nuestros oyentes sobre el tema en nuestra libre encuesta de hoy. Ya saben ustedes que Israel, en vista de que Hezbollah no hace más que atacar Israel desde el sur del Líbano, pues ha entrado ya en el Líbano con varias divisiones y está tomando el control del terreno. ¿Y qué se está encontrando allí Israel? Pues que la misión de la ONU, que estaba ahí para evitar que los contendientes se atacaran desde 2006, que ya Israel tuvo que invadir el Líbano porque Hezbollah no hacía más que atacarle desde el sur. Bueno, pues se hace una misión de la ONU, se establece una franja desmilitarizada con el compromiso de que Israel se retira a Israel y Hezbollah evacúa esa franja y deja de atacar a Israel desde el Líbano. ¿Qué ha pasado desde entonces? Hezbollah ha seguido ocupando la franja esa, supuestamente desmilitarizada, y atacando a Israel cuanto le ha dado la gana. Este último año, pues más de 8.000 misiles desde el sur del Líbano a Israel. A Israel ya se le han hinchado las narices y ha dicho: hasta aquí hemos llegado. Y aparte de operaciones de inteligencia brillantes, ha metido sus divisiones en el sur del Líbano y está empezando a ocupar toda esa franja que la misión de la ONU tenía que haber garantizado que estuviera desmilitarizada, y no lo ha garantizado. Y esa misión de la ONU, que no lo ha garantizado y que ha permitido que Hezbollah se mueva por esa franja, construya túneles, tenga depósitos de armas, tire misiles contra Israel, ahora la misión de la ONU dice que no se mueve de esa franja porque, claro, está ahí para que no haya combates. Dice, o sea, que a Hezbollah no le paras, pero a Israel pretendes pararle estando ahí como pasmarote, a ver si, con suerte, hay un pepinazo de Israel, mata a algún soldado español o de otro país occidental, y así podemos usar el argumento contra Israel, ¿no? Y ayer, pues Pedro Sánchez salió a rechazar la petición de Netanyahu, que no es otra que: oiga, retírense ustedes 5 kilómetros para el norte, si no queremos más. Simplemente no estén ustedes ahí de escudos humanos de la gente de Hezbollah que nos queremos pulir. Bueno, pues, don Julio, tenemos por ahí el corte de Pedro Sánchez hablando del tema de la propuesta de Netanyahu. A ver. Condenamos, como no puede ser de otra manera, y vamos a seguir condenando de forma rotunda la declaración que ayer hizo el primer ministro Netanyahu, porque no va a haber retirada de Finul. Y espero, además, que el resto de países de nuestro entorno hagan lo mismo, porque creo que es hora de que la comunidad internacional despierte, que actuemos con decisión, con enorme empatía con la población israelí por lo que ha sufrido, pero también con decisión contra un gobierno y contra un primer ministro, en este caso Netanyahu, que tiene una única pretensión, y es imponer un nuevo orden regional por la fuerza. Es lo que Pedro Sánchez es lo que parece. Y, tan repugnante, ¿verdad? Sí. Y además quiere muertos españoles. Es que es verdad que está buscando muertos, exactamente. Y bueno, mira, nuestro compañero Daniel Rodríguez Herrera ha escrito un tuit hace unos minutos que lo resume perfectamente. Dice: nuestra presencia en el Líbano tenía una misión, que era mantener a Hezbollah lejos de la frontera con Israel. Nunca se ha cumplido. Ahora, como disuasión a los ataques de Israel, sí funciona. A eso se le llama colaboración con banda armada. La resolución 1701 dice: Israel fuera del Líbano y Hezbollah fuera del sur del río Litani. Hay que desarmarlo. Ni se le ha pasado por la cabeza jamás a la ONU desarmar a Hezbollah. Pero es que el ejército del Líbano tampoco ha hecho nada, entre otras cosas, porque no puede. Es como... O sea, no puede directamente. El ejército del sur del Líbano, el ejército del Líbano no es un ejército. Y Hezbollah es un ejército. Fuera de ahí. ¿Qué estáis haciendo ahí? Y por supuesto, Israel se va a seguir defendiendo. Y además, Israel se va a seguir defendiendo. Tú verás lo que haces. Y además, el otro día, no sé si lo visteis, Israel publicó un vídeo de un dron, lo visteis, ¿no?, que demostraba que las baterías del grupo estaban muy cerquita de un campamento. Entonces, claro, había esta situación que han estado haciendo túneles a 100 metros de torres de observación de las Naciones Unidas y nadie ha visto nada, nadie ha oído nada. Pasa un poco con lo que ocurre con la población civil y los arsenales de armas. Claro, ¿qué haces? ¿Cómo distingues una cosa de otra? Yo he estado en Metula, que es el dedo de Galilea de Israel, que Metula es la localidad israelí más cercana al Líbano y tal.
que si veis el mapa es un dedo, es el dedo que se mete de Israel en territorio libanés, no en territorio libanés, en la geografía que te puede parecer, ¿no? Yo con mis ojitos he visto un puesto de la ONU hace unos años y a 300 metros una bandera de Hezbollah. No os creáis que es que además no te va a decir un tipo, y eso que ves, ese signo que hay tallado en un árbol es un elemento clave, que no, que te ponen una bandera de Hezbollah para que no haya dudas de que somos nosotros. De qué está pasando ahí, claro, evidentemente. Y además se ha dejado toda esa población ahí a merced de Hezbollah. Mira, si algo, bueno, tampoco, no quiero ser injusto, pero Israel cuando estuvo en guerra en el Líbano tenía aliados libaneses, el ejército del sur del Líbano, etcétera. Cuando Israel se retira de ahí, a las poblaciones locales que no querían ser sometidas al yugo de Hezbollah, no me hagáis deciros cuál fue su destino. Que esa es otra, que hay veces que los aliados occidentales en territorios hostiles dicen, seguro que queremos ser aliados de esto, por muy malos que sean los otros, porque en cuanto se van, sí, a mí o me desplazas, que eso es lo que hizo Israel con parte de la gente vinculada al ejército del sur del Líbano, que se los llevó, o los tienes que... quedan en la peor de las condiciones. La gente que ha dejado Estados Unidos en Afganistán. Sí. Aquí lo que es importante, sobre todo, es la comunicación. Yo creo que ACOM lo está haciendo muy bien y está comunicando bien, y es reforzar esto. Porque si la ONU lo que decía es que la línea que tenía que estar desmilitarizada entre Israel y Líbano está en esta orilla de este río, lo que tiene que hacer la ONU es irse a esa orilla, y todo lo que haya entre medias, oye, pues es una decisión de ellos. Pero el error o el tratar en estos momentos que Sánchez ponga en riesgo a las tropas españolas solo cae sobre la responsabilidad de Sánchez. Exacto. Lo que tiene que hacer en estos momentos es decir, oye, las tropas españolas fenomenal, pero se retiran 5 kilómetros y hablarlo. Y aquí el problema es entre Guterres y Sánchez, que son los que en estos momentos están teniendo una posición que es favorable a uno de los bandos, y eso es lo que es absolutamente inaceptable. Si encima te metes a historiar el pasado reciente del mundo y ves lo chula que se pone la ONU con Israel, ¿qué hacía la ONU cuando Nasser decía fuera de aquí que vamos a exterminar al Estado judío? ¿Qué hacía la ONU con esas fuerzas de interposición que iba a poner para garantizar? Se iban zumbando. ¿Qué hacía la ONU cuando decían los países árabes, vamos a someter a bloqueo económico, vamos a cerrar los estrechos del Tirán para que Israel se muera de hambre? ¿Qué hacía la ONU? Claro, es que el problema que tenemos con la ONU es que no es lo que se supone que iba a ser, que era el sitio donde no nos íbamos a pegar. No, es un sitio copado por lo peor de cada casa. Es que eso es mucho suponer, claro. Claro, ya, pero por eso está Israel diciéndote, es que Israel es el caso de somos soberanos, de decir, chicos, a ver si os queda claro, nuestro país y lo defiendo. Todavía queda por descubrir qué infiltración israelita ha habido en la ONU. Lo que sí se ha descubierto es que infiltración palestina hay en la ONU, eso está clarísimo, verde y con asas. Bueno, yo sugeriría a Pedro Sánchez que en lugar de dedicarse a poner en riesgo la vida de soldados españoles para nada, porque no están haciendo ninguna labor útil salvo hacer de escudos humanos para Hezbollah, pues que se los traiga para casa, y que él, que parece que está muy encocorado con Israel, a Melilla, hombre, a Canarias, a Ceuta y a Melilla, no, digo los soldados que están ahí, pues, que por ejemplo, los traigan a otros sitios. Y que vaya al sur del Líbano Sánchez, bueno, que se lleve a Zapatero también, los dos pueden ir a hacer allí de escudos humanos de Hezbollah, a tratar de parar a las fuerzas israelíes del mal. Es que eso ya se ha hecho, es que no sé si os acordáis, que Moratinos se metió en la mucata cuando Israel cercó a Arafat. Arafat, ese santo laico que es el padre de las terroristas suicidas palestinas. No sé si os lo he contado alguna vez. No. Hay un momento en que empieza a haber atentados de terroristas suicidas y los palestinos ven que eso provoca shock en la sociedad israelí. ¿Qué sucede? Que las organizaciones terroristas islamistas, las mujeres, están para parir.
no pueden ser terroristas suicidas. Arafat da un mitin diciendo que se necesitan, no me acuerdo ahora cómo las llama, rosas de la revolución, y empieza a haber terroristas suicidas femeninas. El éxito es tal que en Hamas, en Yihad Islámica, etcétera, empiezan a emitir fetuas los clérigos y dicen, oye, que sí se puede. Coged a las arrastradas. Las arrastradas son, a ver, Irene Montero y compañía, escuchadme, las que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, las que se cogen de la mano con su novio cristiano, las que colaboran con el enemigo porque su padre vende cemento a Israel. Estas son la basura que la sociedad palestina condenaba al martirio, porque tenían que restañar la herida que habían infligido al honor familiar y nacional. Bueno, pues a este le salvó Moratinos metiéndose en la mucata. Esto es España. Lo decimos porque los de la leyenda rosa, cuando historien dentro de 100 años, a ver si tenéis el cuajo de decir que España lo ha hecho todo bien. Pedro Sánchez, Moratinos, Irene Montero, Yolanda Díaz, que les hemos votado, que esto es lo mejor de todo. Lo digo por si alguno hace alguna reflexión. Ese plural a mí no me... Digo nacionalmente hablando, imagínate yo, pero nacionalmente hablando, lo digo para el que quiera hacer el discurso dentro de 50 años de lo bien que lo hemos hecho siempre, ¿no? Sí. Lo primero que Zapatero fue reelegido, que eso ya es para analizarlo bien, ¿eh? Sánchez también. También, sí, también. No, pero bueno, pero el otro fue más reelegido. Sí. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. Cuenta parodia muy buena que les recomiendo en Twitter, que es Nicolás Bolivariano, y que siempre saca todos los días la portada buenísima. de Lo País, y las noticias de Lo País de hoy son: noticia de apertura: el PSOE propone a los jóvenes hacerse amantes de los ministros del PSOE para poder acceder gratis al alquiler de una vivienda. Más abajo: Gabriel Rufián promete exigir explicaciones al PSOE por la corrupción dentro de 18 meses. A la izquierda de eso, el PSOE dice que los fajos de dinero de la trama corrupta solo hicieron una parada técnica en la sede de Ferraz. No tocaron el suelo, ¿no? Este es muy bueno. Vamos a lo mollar, porque estamos aquí quejándonos, estamos viendo cómo se desmorona todo alrededor de Sánchez, y Sánchez saca la lira. Bueno, pues algo hay que hacer. Por ejemplo, manifestarse. Don Marcos de Quinto, cuéntenos qué pasa con la manifestación del 20 de octubre, este domingo. Pues sí, efectivamente. La Plataforma por la España Constitucional, que es una plataforma que la constituyen más de 100 asociaciones civiles, ha convocado para el próximo domingo, para el 20 de octubre, a las 12 de la mañana, una concentración en la Plaza de Castilla. Entonces, pues bueno, el lema que en su momento registramos para esta manifestación es: por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad. Elecciones generales ya. En estos momentos, porque las noticias van cambiando a un ritmo trepidante, pues lógicamente el tema de la corrupción es uno de los temas que la sociedad española tiene en la cabeza. Luego, casi antes que elecciones generales ya, diríamos dimisión de Sánchez ya, por el tema de la corrupción, pero lógicamente sobran absolutamente los motivos para que todos los españoles, y no necesariamente exclusivamente los madrileños, se concentren en la Plaza de Castilla. Sobran los motivos, o sea, cada uno se puede llevar el motivo que quiera debajo del brazo, porque hay tantos y tan variados que en bolsas podemos ir allí a la Plaza de Castilla para juntarnos y para exigir esa dimisión. Hay gente que en algún momento dice: pero esto de las concentraciones y las manifestaciones, ¿sirven para algo? Yo no lo sé, pero lo que sí sé que no sirve para nada es quedarte en casa, en el sillón, sin mostrar el descontento, porque al final yo creo que lo que pretende este gobierno es adormecernos, es anestesiar a la sociedad y que sea una sociedad dócil. Y si lo único que hay o que podemos en estos momentos la sociedad civil es plantarnos ahí y sentirnos juntos, unidos, y exigir esa dimisión de este gobierno que está donde hay tanto golfo, pues adelante con ello. Hombre, hay un argumento, yo cuando me dicen: pero es que manifestarse, y digo, vamos a ver,
si manifestarse no sirviera, no estaría la izquierda progre todos los días en la calle manifestándose, sean 100, sean 1000, sean 10.000, siempre están hasta manifestándose por el problema de la vivienda contra ellos mismos, ¿no? O sea, es que es una cosa. ¿Por qué? Pues porque las manifestaciones son fotos, gente protestando, es decir, transmiten un mensaje. Hay gente descontenta con un tema. Pero si no transmites ese mensaje, pues estás desaprovechando oportunidades de hacer que el mensaje triunfe, ¿no? Tienes que ir más allá, como hace Denaes, como hace Pie en Pared, porque las manifestaciones a veces incluso pueden servir de olla a presión, que la abres y la presión se va, ¿no? Entonces la gente dice, ya he cumplido yendo a la manifestación. No, es que hay que ser más pesados que ellos y poner a la gente frente a sus responsabilidades. Además, te toca pasar momentos incómodos porque la situación es excepcional. Nosotros decimos que dimitan. La dimisión entraña una dignidad que no tienen estos. Es decir, hay que sacarlos del poder. La dimisión es un tipo que dice, me he equivocado, de verdad lo he hecho fatal y no tengo, me voy a mi casa, como hacía Antonio Asunción. No tienen esa dignidad. Hay que ponerles dificilísimo a ellos y a los que les soportan en las finanzas, en los medios de comunicación, seguir siendo tan sinvergüenzas. Y eso tiene que tener movilización activa. Que dimitan o que huyan un maletero, que también aceptamos esta posición. Marcos ha hablado de que podemos ir en bolsas. Podemos ir en bolsas tan grandes como las que usan ellos para hacer sus fechorías. Pero es verdad, hay que espabilar a la oposición. Sí. Hay un tema importante, Mario, que quería recalcar. Es decir, esto es una manifestación de la sociedad civil, no es una manifestación de los partidos políticos. De hecho, sí contamos con el apoyo de los partidos más importantes de la oposición, pero lógicamente el escenario va a ser ocupado por la sociedad civil, no por políticos en estos momentos de ninguno de los partidos, y ya te digo, contamos con el respaldo pues de Vox, con sus militantes, simpatizantes, o también del Partido Popular, pero no es exclusivo de ellos. Es decir, yo a través de estos micrófonos me encantaría a todos los descontentos con Sánchez, incluido Emiliano García Paje, que nos traiga gente de Castilla-La Mancha, y a Emiliano, al cual le conozco personalmente, me encantaría darle un abrazo y que se uniera con nosotros también el domingo. Independientemente de esto... Emiliano, no desaproveches la oportunidad que Óscar Puente está maniobrando para sustituir a Sánchez. Y luego nos tomamos algo, Emiliano. Y aparte de esto, simplemente comentar que el esfuerzo que hacemos todas estas asociaciones, porque tiene un coste montar lo que hemos montado, lo que vamos a montar en la Plaza de Castilla, porque es un coste de escenarios, es un coste de altavoces, de megafonía, de pantallas, etcétera. Y en este sentido, pues bueno, con las contribuciones de algunas de estas asociaciones estamos tratando de financiarlo, pero escribimos también en su momento una carta a todas aquellas empresas que han estado financiando los negocietes de Begoña Gómez, para decirles que, por favor, con muchísimo cariño, por supuesto, que no circunscriban su generosidad a Begoña Gómez, que a fin de cuentas se lo lleva crudo para ella, sino que también muestren esa generosidad con estas asociaciones civiles que no pretenden meterse el dinero en el bolsillo, sino simplemente pretenden hacer un país mejor y menos corrupto. Pero por el momento, estas empresas, no voy a decir sus nombres, pero todos conocemos cuáles son las que han estado financiando a Begoña Gómez, no han querido hacernos ningún ingreso, y eso que en nuestra cuenta bancaria está en nuestros carteles. No desespero, y desde aquí hago un llamamiento a esas empresas para que lo que pagaron, no digo la misma cantidad, que nos den aunque sea una décima parte de lo que dieron a Begoña Gómez, que se lo den a la sociedad civil, que son los ciudadanos, muchos de ellos clientes de sus empresas. Y que manden también a la gente que mandaba a los cursos, que la manden a la manifestación. Yo creo que sí, se lo van a pasar mejor, además. A lo mejor aprenden más. Yo creo que estaría muy bien. Es que eso está muy bien tirado, ¿eh? Eso está muy bien tirado. Ese gesto de, oye, que si... Además, Begoña Gómez está especializada en movilizar al tercer sector y... Claro. Más tercer sector que la sociedad civil. Diciendo, abajo un gobierno corrupto, constitucionalmente corrupto. No creo que haya ninguno. Yo, don Mario, sabe que yo me había apuntado al curso de ella, había pagado la prescripción de 40 euros para aprender y tratar de saber, que me contara Begoña Gómez cómo se puede sacar dinero a su marido, al gobierno, para hacer fundraising para lo que es mi asociación Pie en Pared. Sí. Desgraciadamente se ha cancelado,
pero bueno, si en algún momento ella revive este tipo de cursos, que cuente conmigo como alumno el primero de... Pues yo como Por favor, director... pónganos al corriente de cuándo recibe los 40 de vuelta. Sí, cierto, porque en estos momentos a mí me ha tangado mucho dinero la agencia tributaria, digo, pero ya lo que pasaría de castaño oscuro es que no me devuelvan los 40. Tengo el recibo, tengo tal, y ya lo he solicitado, pero bueno, a ver si no tarda. Yo como director de ANAES voy a hacer lo mismo, porque estamos siempre caninos, estamos siempre pidiendo aportaciones voluntarias y creo que vamos juntos, pero señor, juntos. Pero señor Vélez, no me copie luego los exámenes que le conozco. No, yo haré mis apuntes y obtendré los fondos que pueda. Es muy importante esto, que parece un gesto, y es muy importante. Las empresas que se quieren retratar siempre para conseguir, pues tienen que saber que eso tiene un coste. ¿Te vas a retratar para conseguir? Pues ahora voy a ir yo por detrás para que te retrates por el otro lado. Y si no te retratas, ese problema de imagen que no querías tener, lo vas a tener. Sí. Oye, no es exclusivo porque hay empresas que no han financiado a Begoña Gómez y estoy seguro que simpatizan con lo que vamos a hacer en la Plaza de Castilla, y también se les agradece cualquier tipo de aportación, 100, 200, 500 euros serían muy bienvenidos. Sí, así es. Bueno, pues el domingo 20 de octubre a las 12 de la mañana en la Plaza de en Castilla. la Plaza de Castilla. Y bueno, a pedir elecciones generales. Solamente hay dos formas de que haya elecciones generales. O Pedro Sánchez efectivamente tira la toalla y, cercado por los casos de corrupción o por que su partido se le subleve, pues dice, ala, lo dejo y convoco. O una moción de censura. Así es. Está por ahí en el aire. Una moción de censura que sería interesante plantearla para convocar elecciones inmediatas. Sería pues intentar reconstruir la situación, porque de nuevo pero eso hay que hacerlo con un notario delante, porque la anterior moción de censura se hizo para lo mismo. Exacto, o sea, yo por eso cuando eso lo ponen encima de la mesa, yo tengo una sugerencia. Yo sinceramente no me fío de Feijóo, no me fío de que no haga lo mismo que hizo Sánchez, con lo cual pues yo sugeriría que se pongan de acuerdo, si hay voluntad de los de Junts, PP y Vox de hacer una moción de censura para quitar al gobierno y convocar elecciones generales, pues que se ponga a un independiente que tenga palabra. Por ejemplo, yo qué sé, Rafa Nadal. Que Rafa Nadal se comprometa, sí, vale, venga. No, si Rafa Nadal que no convoque. Que a lo mejor funciona todo mejor. Aunque es zurdo, según mi ley es zurdo. Bueno, pero es la única izquierda que funciona. El escenario creo que sería interesante. Plaza de Castilla tiene bastante buena toma. Sí. Pero yo creo que la parte de atrás tiene que dar a los juzgados de Plaza de Castilla. Eso sí, ¿no? Estaría bien. Muy propicio, sí. Claro, que pongas el estrado y que detrás vengan los juzgados de Plaza de Castilla. Pues aquí venimos a comparecer ante el futuro destino de Sánchez. Y hay otro elemento en Plaza de Castilla, porque uno de los temas curiosos es que en el Congreso de los Diputados hay un busto de Indalecio Prieto, pero no hay un busto de José Calvo Sotelo. Y hay que recordar que fue la escolta de Indalecio Prieto, del PSOE, la que asesinó a José Calvo Sotelo. En Plaza de Castilla es el único sitio donde hay un busto de José Calvo Sotelo. Pues efectivamente, porque ¿qué hace ahí el busto de un asesino en el Congreso? ¿No? Habría que quitarlo. Sí. Igual que habría que quitar de la Castellana el de Largo Caballero, un golpista. Es decir, puestos a poner bustos de gente de izquierda de la época de la República que fuera decente, pues hombre, se me ocurre Julián Besteiro, por ejemplo. Sí. Por cierto, lamento a lo mejor haber hecho esta alusión en este programa, porque a lo mejor le estoy dando ideas al gobierno para que quiten encima la de Calvo Sotelo. Sí, solo faltaría esto. No, es una cosa tremenda. No, hay que esperar ese documental. Sí. Está muy bien traído. Bueno, siempre es oportuno, porque el daño que ha hecho el PSOE históricamente, es que no fue ni siquiera en el momentito de la guerra civil. Permítanme que volvamos un momentito a cómo iniciábamos el programa, que es el asunto de toda esta catarata de corrupción que cerca a Sánchez, porque yo hoy me he quedado con una duda que me tiene mal traer. Aldama preparó una cita que al final pues se canceló, con Zapatero, Sánchez y Delcy, cuando vino Delcy con las maletas, barajas, ya saben ustedes toda la historia, en un chalet de Madrid que es propiedad del régimen venezolano, y en las anotaciones que aparecen en el sumario pone:
Cena con sorpresa. ¿Qué demonios quiere decir cena con mejor sorpresa? Mejor no seguir por ahí. Las sorpresas pueden acabar teniendo 6.000 euros de dotación económica al mes. Una sorpresa buena hubiera sido una tarta de la que sale de dentro alguien con una ametralladora, pero bueno. Bueno, yo pensaba en otra cosa, pero bueno. ¿A qué se puede referir eso? ¿Cena con sorpresa? ¿Quién estaba en la mesa? Pues estaban Zapatero, Sánchez, Delcy, Aldama, supongo yo que habría más gente. Digo yo. Ábalos quizá estaría o no. No lo sé. Porque yo mi sorpresa estaba pensando en Ábalos. Y me preguntaba si habían citado al Tito Berni a la por cena, eso, ¿no? eso. Tiene sorpresa, madre mía. Bueno, ¿cuándo imputan a Ábalos? No sé cuándo imputan a Ábalos, pero sí le van a imputar. Sí, yo creo que sí. Y creo que estaría bien pues que tirara de la manta, que es lo que siempre se busca en estos casos, ¿no? Que no... Desengáñese, nadie tira de la manta. No, y todo los el que mundo tiran les intenta da igual. pactar. Y los que tiran, mirad dónde está Villarejo. Que no. Que el problema aquí del de que la se Rosa, crea, de la Rosa. el problema del que se cree que tiene mucho poder porque va a tirar de la manta, ese es el que acaba comiéndose toda. Ha pasado en todos los casos, Amedo, todos. Decidme un caso de un tío que haya tirado de la manta que de verdad se haya llevado por delante a la gente que se quería llevar por delante. Son deseos. No, pero lo digo también, bueno, al final esto es una cosa en vano. Cuando te crees que como controlas todas las cloacas, eres el que verdaderamente manda, estás en el mayor de los errores y lo vas a pagar muy caro. Es otra opción, creerse tan impune y cometer errores y que dejen pruebas y que haces un rastro, ¿no? Esa es otra opción. Siempre va a haber pruebas. Qué crípticos estamos. Y tú cuando te crees que como tú eres el que tienes las pruebas, estás con el seguro de vida, perdona, es tu cabeza la que va a rodar. ¿No es así? Bueno, ¿No ha funcionado así? Pero no se pongan tan pesimistas, porque si no, las gargantas profundas que nos estén escuchando no se van a animar a hablar. Pero qué panorama. Bueno, yo he dicho que tiren de la manta, tirad de la manta, gargantas profundas. Yo creo que dentro de toda esta trama hay muchos analfabetos engreídos y hay gente muy lista. Y yo pondría en gente muy lista a Aldama. Y muchos de los otros a veces yo creo que han pecado de creerse impunes y tal. Creo, no sé si había escuchado algo de que Aldama en un momento determinado le llama imbécil a Hidalgo. Hay una grabación. Sí, creo que sí. Durísima. Sí. Entonces, cuando de repente es decir, oye, a lo que es en estos momentos el consejero delegado de Globalia, que un tío como este, que le diga imbécil y tal, empieza a pensar que puede ser el número 1 o el número 1 bis Aldama, y probablemente esta gente que ha llegado ahí de la manera que tal, que no es un político y tal, probablemente él sí que tenga un montón de seguros que para se haya pupita. hecho en todo el transcurso de todo esto. Y probablemente yo tengo más expectativas probablemente con el tema de Aldama que no con estos, que hay mucho tarugo, pero Aldama yo creo que Aldama sí que tiene que tener. le tirotearon el sí. coche recientemente, Sí. ¿no? En plan aviso mafioso. Sí, eso va por esos Interesante. derroteros, ¿no? El aviso se lo das a quien crees que puede hacer algo, ¿no? Eso lo decía. Vito Corleone nos enseñó muchos técnicas. No, y ahí también está muy bien tirado el que desde el mundo cloaquero o desde el mundo del arribismo político se cree que es el rey del mambo, y otros que saben cuando son juegos de mayores de verdad. Exacto, es decir, David Azagra es realmente, pues, con todos los respetos, un tonto, Claro. un tal, pero precisamente que Aldama esté ahí, lo que debe de tener de cada uno de ellos debe de ser tremendo, precisamente para asegurarse él. Yo pensaba que David Azagra era el Mozart del siglo XXI, pero no, ¿no? Bueno. Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted? ¿Qué opinión de los oyentes nos trae? Pues don Luis, le traigo lo que contestan nuestros oyentes a la pregunta que lanzábamos esta misma mañana a través de redes sociales. Les preguntábamos en particular por el caso de la misión de la ONU en relación con Oriente Medio. Les preguntábamos concretamente si creía que España debería retirar sus tropas del sur del Líbano ante el fracaso de esa misión de Naciones Unidas y el riesgo para la vida de los soldados. Dábamos tres ¿Ustedes qué creen? opciones. Yo que sí, claro.
¿Que si la va a retirar? No, que No, que si si España debe. debería... Sí. Inmediatamente, Sí. inmediatamente. ¿Y qué dice la audiencia? Pues don Luis, de momento gana con el 93% de los votos la opción del sí, que debería retirar. 93%. Hay un 4% que apuesta por el no y un 3% que vota por no lo sé. Y voy con algunos comentarios del chat de YouTube en Radio Libertad. Marcelino Rodríguez dice que si cae Israel, los siguientes seremos nosotros. Eduardo Manuel Fernández Dopico dice que hace muchos años que no hacemos nada en el Líbano. En la comunidad de YouTube en Radio Libertad, Paqui Franco dice que lo que no sabe es qué hacen las tropas fuera de España. José Belvi 5171 dice que tras un año de experiencia en la zona, realmente las fuerzas de interposición dejan de tener sentido en el momento en el que Israel decide entrar en el Líbano sin importarle si hay tropas o no de interposición, por lo que carece de sentido seguir en aquella zona, lo cual, añade, no tiene solución, en opinión de este oyente. En Twitter, Flixcámara Mart 2 dice que nuestros problemas principales están en el norte de África, ahí es donde hay que estar. Fernando Luis dice que la resolución 1701 de la ONU se ha incumplido, puesto que hay grupos armados atacando a Israel, así que la fuerza de la ONU tampoco tiene sentido. Y termino con un comentario de Paqui de la Cruz, que dice, desde luego, que si allí no pinta nada, pues la ONU está demostrando que es un zoco de ladrones. Lo es, yo creo que debería ser disuelta y sustituida por una organización internacional de estados democráticos de la que, bueno, quedarían excluidos yo creo el 90% de los estados actualmente existentes, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, don Iván Vélez. Gracias a usted. Recuerden ese libro, La conquista del Perú en busca de fama y fortuna, para enterarse de cómo fue la conquista del Perú realmente. Don Mario Noya, el brillante director de Voz Media, que se está convirtiendo en el medio de referencia del mundo hispano en los Estados Unidos. Es una cosa espectacular, oiga. Estamos Estamos trabajando en ello, decía... Y por cierto, están ustedes narrando perfectamente, sin entrar en sectarismos de ningún tipo, cómo va colapsando la campaña de Kamala Harris minuto a minuto. Es que es una cosa espectacular. Sí, vamos. Y además empiezan los propios medios de izquierdas a sacar basura y a decir, el equipo de Biden dice que el de Kamala lo está haciendo. Es un espectáculo ver esto, Sí. bochornoso, por otro lado. Está empezando ya el fenómeno de asignación de culpas a Kamala Harris. A ver si la derecha no hace el imbécil, la derecha mediática, porque Kamala Harris precisamente está pretendiendo resucitar yendo a los medios de derecha, donde probablemente componga una imagen de mujer asediada por la caverna. Así que esperemos que no haga el mandril. Pero claro. Bueno, y don Marcos de Quinto, no olviden ustedes su poemario que se titula Don Mario Oiga, Noya. no. Pero que os creéis que os lo estoy diciendo en broma. A mí me gustó mucho. O sea, no está usted adulando a don Mario. No estoy adulando porque no tengo necesidad. La otra vida del fugitivo, poesía 1974-2024 en editorial Cántico. Ahí donde le ven ustedes, que tiene aspecto de capitalista depredador, de plutócrata. No, es un alma purgaba sensible. sus pecados. Pero ojo, es que voy al subtítulo 1974-2024. Quiere decir que no es que se ha levantado ayer y dijo, ya no soy poeta. Os voy a denunciar. Clandestinidad poética. Os voy a denunciar, hablaré con mis abogados. Bueno, ¿quieren ustedes conocer al verdadero Marcos de Quinto? Pues lean su poemario. Muy bien tirada ahí. Porque es ahí donde se ve el corazón de la gente. Por ejemplo, con Pío Moa. ¿Quieren ustedes conocer el corazón de Pío Moa? Pues lean su novela Sonaron gritos y golpes a la puerta. Les habla más de Pío Moa que cualquiera de sus libros de historia. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Tenemos que poner punto final a la tertulia con don Paco Linares, como siempre. Hoy don Paco Linares nos viene a decir que no se quiere acostumbrar. ¿Por qué, don Paco? Buenos días. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Cada día, desde que tengo uso de razón, he oído y vivido con personas que han participado en guerras o la han sufrido. Ahora ya no son solo fotos, también son documentales e informativos televisados que se meten en tu casa, pero no quiero que la piel se me endurezca y que los sentimientos de horror que te produce lo que cada día ves
oyes y sientes resbalen en mi corazón, se mezclen como la lluvia en el mar, como algo natural. No, me niego a sentirlo así. Eso sería el principio del fin de mí mismo como ser humano. Pero tampoco quiero amargarle la vida a nadie, sobre todo a los que me escuchan y ven. Como católico, encuentro esperanza en la oración y en personas ejemplares que me enseñan, con su ejemplo, valga la redundancia, a dar gracias, no escondiéndose, sino divulgando verdades que arrastran. Ayer mismo en la tertulia, hablando de economía, se advirtió sobre el estudio del decrecimiento en Alemania, con más burocracia y control, y no. Yo creo que esas personas que trabajan por mejorar y aumentar la prosperidad dan ilusión, porque debemos crecer y creo que la libertad individual basada en la confianza en nuestros prójimos, o sea, próximos, y el respeto, es la mejor fórmula para vivir en paz, trabajo, justicia y conciencia social. Son comportamientos que no son fáciles de lograr, pero que millones de personas tienen y que se puede enseñar. Sírvase usted mismo. Mañana más y mejor. Punto final.